Estimadas alumnas, estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a la resolución del módulo electivo de biología. Esto corresponde a lo publicado ahora en julio de 2021 por parte del DEMRE. Ya ahí está la fuente que nos obliga a todos los que utilizamos esta fuente a darla a conocer. Bien, vamos de inmediato entonces con nuestra primera pregunta. El síndrome de Zellweger se caracteriza por una disminución significativa de la cantidad de una estructura celular, cuya función se relaciona con procesos de depuración, detoxificación y con el metabolismo de algunos lípidos. Al respecto, ¿cuál de las siguientes estructuras sería la afectada en este síndrome? Nos preguntan aquí por la estructura celular a cargo de esto. Seguramente ustedes, ¿en qué piensan de inmediato? En el retículo endoplasmático liso, ¿no es cierto? Pero esta función es desarrollada también por un derivado del mismo, que son los peroxisomas. Se encargan de producir y degradar peróxidos y del metabolismo de lípidos. Eso es función del peroxisoma. Nada que ver con complejo de Golgi, ¿verdad? Que glicosila, almacena, condensa, empaqueta secreta, el nucleolo que arma las subunidades ribosomales, estos que sintetizan proteínas, el retículo rugoso también, síntesis de proteína de exportación. ¿Está bien? Así entonces, eso es peroxisoma. 56. El gráfico muestra la masa de 4 higos antes masa inicial y después masa final de ser puestos en soluciones de diferente concentración. Masa inicial, masa final. Perdió masa. Masa inicial y final la mantuvo. Masa inicial aumentó su masa. Aquí también aumentó su masa, no tanto como en el caso 3. En relación con el análisis del gráfico, ¿cuál de las opciones presenta una inferencia coherente con los resultados? 3 fue puesto en una solución isotónica. Por ahí va la pregunta. Recuerden que cuando una solución es puesta en una célula o un órgano o un fruto, como en este caso, es puesto en un medio isotónico, no pasa nada. La cantidad de agua que entra y sale es la misma. En un medio hipertónico, o sea, con mucho soluto, este le dice, ven agüita. Sale agua de, en este caso, del higo, disminuyendo su masa, ¿verdad? Y en este caso, profesor hipotónico, él absorbe agua, aumenta su masa. Esto lo tengo grabado en la clase de membrana, en este mismo canal, por si quieren echarle una miradita. Ahora vemos entonces con otros ojos esta pregunta. ¿Qué le pasó aquí a este higo? Disminuyó su masa, por lo tanto fue puesto en un medio hipertónico, ¿verdad? Y aquí, profesor, se mantuvo igual, fue puesto en un medio isotónico. Y aquí, profe, fue puesto en un medio hipotónico, ¿cierto? Con poco soluto, entonces él atrajo agua. Y aquí también en un medio hipotónico. Entonces, ¿el 3 fue puesto en un medio isotónica? No, 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 no. Fue puesto en un medio, como lo vimos aquí, hipotónico. Aumentó su volumen. ¿El 4 fue puesto en un medio hipertónico? No, hipotónico también. ¿El 2 fue puesto en un medio hipotónico? No, isotónico. ¿El 3 fue puesto en un medio hipertónico? No, fue puesto en un medio hipotónico. O sea, tiene que ser la E. El 1 fue puesto en un medio hipertónico. Claro, hipertónico, con mucho soluto que lo hizo perder agua, perder masa. Por eso es la correcta. ¿Está bien? 57. Se agregó hormona luteinizante a un cultivo de células extraídas de un testículo humano. Se agregó hormona luteinizante a un cultivo extraído de células de un testículo humano. Luego de un tiempo se detectó la presencia de testosterona. ¿Qué células conformaban este cultivo? O sea, me preguntan, ¿qué células son las encargadas de producir testosterona? Muy bien, las células intersticiales o de Leydig. Esto es conocimiento solamente.
es la función de las células de Leydig o células intersticiales que se encuentran entre los túbulos seminíferos de los testículos, ¿verdad? Entonces, letra C, células de Leydig. Nada que ver, los espermatozoides no producen testosterona, las células germinales son las encargadas de producir los espermatozoides y las células del epididimo algunos nutrientes para mantener y hacer madurar en esta estructura a los espermatozoides esperando la eyaculación. ¿Está bien? Entonces por eso la letra C. Fácil, conocimiento. 58. Durante el ciclo ovárico de una mujer sana, ¿cuál de los siguientes estímulos provoca directamente la menstruación? Bueno, a lo mejor a usted le sale inmediatamente la respuesta, ¿no es cierto? La falta de progesterona y estrógenos. Pero recordemos un poquito del ciclo sexual o menstrual. Recuerden que todo esto es controlado ¿por quién? Por el hipotálamo. El hipotálamo es quien produce las hormonas o factores liberadores que van a ordenar a la hipófisis, a la adenohipófisis, la secreción de estas dos gonadotrofinas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La folículo estimulante obviamente estimula el folículo a crecer, a desarrollarse, ¿verdad? Ayuda también la LH, pero la LH, este brusco aumento de la LH, siempre el pico mayor es de la LH, el pico menor es de la FSH, esta LH es la responsable de la ovulación, de la ovocitación en el caso de los seres humanos, ¿está bien? La LH. Posteriormente, aquí vemos antes, las células del folículo producen estrógenos, ¿verdad? Y por eso aumenta. Y el estrógeno es responsable de la proliferación del endometrio uterino. Y la progesterona durante la segunda etapa del ciclo sexual o menstrual, esta progesterona es responsable de la mantención del endometrio uterino. Profesor, ¿y quién produce esta progesterona y este estrógeno durante la fase posovulatoria? El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. La LH es responsable de la formación de este cuerpo lúteo, cuerpo amarillo que produce progesterona y estrógenos para mantener el endometrio. Como la LH bajó demasiado, no hay mucha hormona luteinizante, el cuerpo lúteo amarillo degenera. Y al degenerar, deja de producir progesterona y estrógenos y eso es lo que provoca la menstruación. Principalmente la baja de progesterona. Por eso si a una mujer se le inyectara progesterona, mantendría su endometrio, ¿verdad? Entonces, durante el ciclo ovárico, ¿cuál de los siguientes es el que provoca directamente la menstruación? La baja en los niveles de progesterona y estrógenos. ¿Está bien? Muy bien. 59. El esquema representa una parte de la regulación endocrina de la glicemia. También le tengo grabado todo el mecanismo de regulación de la glicemia aquí en mi canal, ¿verdad? El metabolismo de la glucosa. Recuerden, la glicemia normal, cuando aumenta esta, es una hiperglicemia. Si disminuye de este rango, es una hipoglicemia. ¿Qué le ocurrió a esta persona? Seguramente consumió una dieta rica en hidratos de carbono y por eso presenta una hiperglicemia. ¿Quién la detecta esta hiperglicemia? El páncreas. ¿Y sus células beta qué producen? Insulina. Y la insulina estimula la entrada de glucosa a las células, su metabolismo, su almacenamiento. ¿Para qué, profesor? Para que en la sangre baje la glicemia hasta unos valores normales. ¿Está bien? Eso es. Del análisis del esquema es correcto inferir que X. Me preguntan por quién es X. ¿Verdad? ¿Quién es? La insulina, pues. Eso es todo. La liberación de glucógeno, no. Va a estimular aquí también la formación de glucógeno, ¿verdad? La síntesis de glucosa, no. Eso es síntesis de glucógeno. La liberación de glucógeno, no, por supuesto, de ninguna manera, ¿verdad? No se libera glucógeno. Se hidroliza el glucógeno para liberar glucosa cuando hay poca glucosa en la sangre. ¿Representa la liberación de insulina? Claro. La liberación de glucagón, no. Esto es cuando hay una hipoglicemia. Y así de fácil, pues. ¿Está bien? Ok. Entonces, esa es la correcta. Fácil también, ¿no?
Siguiente, también relacionado con la glicemia. Una persona de diabetes tipo 1, la que se produce por falta de insulina debido a que su sistema inmune destruye sus propias células beta, productoras de insulina. Recuerde que las células alfa de los islotes de Langerhans son las que producen las beta insulina y las alfa glucagón. Entonces, una persona diabética tipo 1 está recibiendo una dosis intravenosa de glucagón. ¿Por qué? ¿Por qué recibe glucagón? Ah, tiene que presentar esta persona una hipoglicemia, ¿verdad? Le bajó demasiado la glicemia, por eso le inyectan glucagón. El estímulo para que nosotros, por ejemplo, secretemos glucagón es una hipoglicemia y el efecto del glucagón es hiperglicemiante. Al revés, una hiperglicemia es el estímulo para liberar insulina y la insulina hace bajar la glucosa a niveles normales. Ahora, si hay mucha insulina, va a seguir bajando el nivel de glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le administraron glucagón? ¿Porque presenta una elevada ingesta de hidrato de carbono? No, no, ahí tendría mucha glucosa. ¿Porque presenta un descenso de la insulina? No, no. El aumento de la insulina podría hacer que la glicemia baje, ¿verdad? Y por eso habría que inyectarle glucagón. ¿Porque presenta una hiperglicemia? No, esto es un estímulo para la insulina. ¿Porque presenta una disminución del cortisol? No, la hormona del estrés aquí, nada que ver. ¿Porque presenta una acelerada o descenso de la glicemia? Claro, le bajó demasiado. La hipoglicemia es un estímulo para liberar glucagón que tiende a aumentar la glicemia. Fácil también, ¿no? 61. Seguimos con la glicemia. 3 preguntas sobre mecanismo de regulación de la glicemia. ¿Ya? Repito, esto lo tengo grabado completo en este canal. En una persona sana, ¿cómo serán la glicemia, la insulinemia, concentración de insulina en la sangre, y la concentración de glucagón luego de una absorción intestinal masiva de glucosa? Si el intestino absorbe harta glucosa, ¿qué va a pasar con la glicemia? Por supuesto que va a aumentar, o sea, va a ser mayor. Eliminamos entonces inmediatamente esto de aquí. Va a ser, claro, mayor. ¿Y qué va a pasar con la insulinemia? Ah, si es mayor la cantidad de glucosa, hay que liberar insulina. O sea, también va a ser mayor, ¿verdad? Porque hay mucha glucosa en la sangre. La concentración plasmática de glucagón, si hay mucha glucosa, no hay que liberar glucagón. Acuérdense que el estímulo para el glucagón es una hipoglicemia, o sea, esto va a ser menor. Y ahora yo busco la alternativa. Mayor, mayor, menor. Mayor, mayor, menor. Esta es la alternativa entonces. ¿Se fijan? La letra D. ¿Está bien? 62. ¿Qué efecto directo provoca una droga que disminuye el número de astrocitos en la corteza cerebral? Bueno, a nivel cerebral, y esto también lo tengo grabado aquí en mi canal, tenemos más células de la glía que neuronas. Y eso en algunos casos sorprende, con diversas funciones. A cargo de la nutrición, a cargo del sostén, a cargo las microglias, por ejemplo, actúan fagocitando cuerpos extraños o sustancias producto de la destrucción de algunas neuronas u otras células de nuestro sistema nervioso. También lo tengo grabado aquí en mi canal, pero estas células se encuentran entre las neuronas y los vasos sanguíneos, fundamentales para la entrega de nutrientes a las neuronas. Así que si no hubiesen astrocitos, nuestras neuronas se mueren. Ellas son el puente entre el vaso sanguíneo y las neuronas, ¿verdad? Así es que habría una falta de nutrientes para las neuronas. Por lo tanto, es así de simple. Letra A. Las células de Schwann son las que se encargan de la síntesis de mielina relacionada directamente con la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿verdad? Por actuar como un aislante bioeléctrico. Así que esa es la alternativa de conocimiento. Nada de aplicación aquí. Memoria nomás. ¿Se fijan? El sistema mínimo que permite detectar y responder frente a un estímulo de presión en la piel
está constituido por varios componentes que participan en el siguiente orden: centro, labor, vía. Aquí es necesario que recordemos, también lo tengo grabado aquí, las estructuras del arco reflejo. El arco son las estructuras, el acto es el comportamiento. ¿Qué necesito yo para sentir presión? ¿Verdad? Actúa un estímulo sobre un receptor. Y este receptor lleva la información vía neurona sensitiva o aferente, hacia el centro elaborador, que es el sistema nervioso central. Y por una vía motora o eferente, llegamos hasta el efector. Un músculo, ¿verdad?, que nos va a permitir, por ejemplo, retirar la mano. Aquí les puse el esquema. Está el estímulo, entonces, que actúa sobre un receptor. Esta es la vía sensitiva o aferente, reconocida, ¿verdad?, en la raíz dorsal de nuestra médula espinal por este ganglio. La vía motora no presenta este ganglio, ya que los somas están íntegramente en el sistema nervioso central. ¿Está bien? Entonces, vía aferente o sensitiva puede hacer sinapsis con una neurona internuncial o intercalar que puede faltar. Hay arcos reflejos monosinápticos, neurona motora o eferente, y llegamos hasta el efector. Entonces, por eso es receptor, neurona sensitiva o aferente, el centro elaborador en sistema nervioso central, vía motora o eferente, y llegamos al efector. O sea, bastante fácil también. Conocimiento. Nada de aplicación aquí. Puro estudio nomás. Siguiente, algunas vacunas basan su método de acción en la inoculación de un organismo completo debilitado, ¿verdad? O en una forma inactiva de tal manera que nuestro organismo reconoce estructuras moleculares, los antígenos de naturaleza de hidratos de carbono o glucoproteínas principalmente, las cuales están conformadas por azúcares o proteínas. Al respecto, ¿qué objetivo tiene la incorporación de este antígeno? Esto entra porque es materia de séptimo año básico. Así, a ese nivel. Ustedes encontrarán demasiado fácil esta pregunta, ¿no? Pero porque es materia de séptimo básico. ¿Ya? ¿Qué objetivo tiene la incorporación de antígenos en la formación de las vacunas? Yo les tengo grabado el sistema inmune a un nivel un poquito mayor de séptimo básico, a un nivel de primero medio, aquí en mi canal, por si lo quieren ver también. Entonces, ¿cuál es la idea de esto, verdad? Estimular el ejército de linfocitos B, más otros, por supuesto, pero son los linfocitos B los que provocan los anticuerpos, se reproducen y quedan algunos como memoria. Linfocitos B memoria. ¿Para qué, profesor? Para que cuando entre este microorganismo de verdad, estas células memoria rápidamente se conviertan en células plasmáticas y empiecen a producir anticuerpos. Entonces, ¿qué objetivo tiene esta vacunación? ¿Provocar una respuesta inflamatoria rápida? No, si no es eso. ¿Generar una respuesta inmune específica contra el patógeno? Claro. El mecanismo de selección clonal permite, ¿verdad?, que nuestro ejército específico contra ese elemento antigénico esté preparado. Entonces así vamos a tener una enfermedad mucho más suave, o es probable incluso que no tengamos mayores síntomas. ¿Provee anticuerpos? No. Esa es inmunidad pasiva. Cuando se inyectan anticuerpos formados por otro individuo, ¿verdad?, o los que recibimos de nuestra madre durante la gestación o el amamantamiento. Eliminar el antígeno presente en los que la poseen, no, la finalidad de la vacuna no es esa, es generar una respuesta inmune específica contra el elemento extraño, el generador de enfermedades. Por eso se llama patos, enfermedad, génesis, productor de enfermedades. Bien, 65 entonces. En el sistema digestivo, también esto es parte del sistema inmune, se fijan, de las barreras que tenemos nosotros para defendernos de elementos extraños. Existen barreras contra patógenos que pueden ingresar con los alimentos, claro.
Los siguientes gráficos muestran el efecto de dos tratamientos que modifican la eficiencia de dos barreras en el control de una población de bacterias de la especie X en el aparato digestivo. Los gráficos están a la misma escala temporal. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí en porcentaje de mortalidad de las bacterias X? Cuando se inhibe la lisozima, bueno, la lisozima destruye más o menos el 10% de las bacterias X, pero al inhibir la lisozima disminuye, ¿verdad? La mortalidad de las bacterias. ¿A cuánto? Un 5%. ¿Ok? Y cuando le damos ingesta de antiácido, ¿qué ocurrió aquí? Relativamente en forma rápida, la mortalidad de las bacterias disminuye. ¿Te fijas ahí? O sea, las bacterias siguen vivas. La mortalidad disminuye. ¿Qué es necesario que sepamos aquí nosotros? Que la lisozima, dice el aparato digestivo, ¿verdad? La lisozima es una enzima que destruye microorganismos. Si se inactiva, no hay que lo destruya. Ahí está en nuestra saliva, en las lágrimas también, está en las secreciones vaginales, esta lisozima que destruye bacterias. No es de tan alta importancia, pero imagínense, el 10% de las bacterias las puede destruir, de esta bacteria X. Pero el ácido clorhídrico, el ácido gástrico, oye, miren, pues chiquillas, chiquillos, está destruyendo casi el 100% de estas bacterias. Pero si le damos antiácido a una persona, neutralizamos el ácido, obviamente. Y las bacterias, al no haber un ambiente ácido, no se mueren. Por eso, el único que nos puede dar antiácidos es un especialista, ¿verdad? Bueno, veamos ahora las alternativas entonces. A partir de la información entregada por los gráficos, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una inferencia correcta del experimento, a una suposición correcta del experimento? ¿Está bien? El método científico también se lo tengo grabado, lo que es observar, inferir. ¿La barrera más importante que controla a la bacteria X está a nivel bucal? No. Mata, por supuesto, un porcentaje importante de bacterias, pero no es el más importante. Está a nivel gástrico, por lo que vemos aquí. En ambas barreras, los anticuerpos controlan la proliferación de la bacteria X. No, si no hay anticuerpos aquí no tiene nada que ver. Qué bueno que los distractores sean así de malos para ustedes, ¿no? El pH ácido a nivel gástrico constituye una barrera importante contra la proliferación. Sí, eso sí, pues el jugo gástrico, ¿verdad? El pH salival levemente alcalino controla el crecimiento de la población bacteriana. No nos hablan aquí de pH, no sabemos si es ácido o alcalino, no, nada que ver. Tanto la inhibición de la lisozima como el pH estomacal acidificado artificialmente favorece el crecimiento bacteriano. Uf, qué mal distractor, ¿no es cierto? No sabemos nada de eso. Así de simple, pues. ¿Ya? Muy bien. Debieron haber eliminado algunos de los distractores malos, pero es bueno para ustedes, ¿verdad? Ya, siguiente entonces, 66. El gráfico muestra el efecto de un compuesto X sobre la cantidad de células en cultivo durante la interfase de la mitosis. Y la mitosis, interfase. Sin el compuesto y con el compuesto. O sea, hay más células en interfase. Hay más células en profase con este compuesto X. En metafase hay menos. En anafase hay menos. Y en telofase hay muchas menos. Miren cómo bajó. A partir del análisis del gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una suposición correcta? ¿Qué puedo suponer yo correctamente de acuerdo a la información que me dan aquí? Bueno, que altera principalmente metafase, anafase y telofase, ¿verdad? Negativamente, que lo otro lo estimula. Veamos las alternativas, pues. ¿Favorece la separación de las células hijas? No, eso ocurre en la telofase. No, lo inhibe. ¿Inhibe la duplicación del material genético?
La duplicación del material genético ocurre en la etapa S de la interfase. Acuérdense que está G1, S y G2. No, lo favorece. Esto está grabado también, el ciclo celular, las etapas de la interfase y de la mitosis. No, nada que ver. Reduce la polimerización de las fibras del uso. Reduce la formación, por lo tanto, de las fibras del uso. Podrías, claro, porque no hay metafase. No hay anafase, no migran los cromosomas a polos opuestos. Sí, pareciera ser que eso es, ¿no es cierto? Pero veamos si es mejor la alternativa D. ¿Promueve la separación de las cromátidas? No. La separación de las cromátidas, acuérdense que ocurre durante la anafase. No, así de fácil. No hay otra pues. ¿Está bien? Ya. Entonces es la letra C. 67. ¿Cuál es la importancia de la selección natural en el contexto evolutivo? Ah, qué hermosa esta unidad de evolución de primero medio, ¿verdad? Recuerden que la selección natural es la acción del ambiente seleccionando al más apto, no al más fuerte, no al más grande, no, al más apto, al mejor adaptado en ese instante a las circunstancias del organismo, de los organismos. ¿Ya? Entonces, es la herramienta que usa la evolución. Según lo plantean Darwin con, ¿cómo se llama el otro compañero de él? Muy bien, Wallace. Entonces, la importancia de la selección natural en la evolución es que permite comprobar un hecho. No es que permite comprobar un hecho evolutivamente. Es el mecanismo que explica el proceso evolutivo. Ah, sí, pues. Eso es la selección natural. ¿Permite predecir los cambios que sufrirán las especies? No podemos saber qué cambios vamos a sufrir nosotros, aunque hay algunos que sí se pueden inferir, pero no en base a la selección natural. ¿Corresponde a la única explicación que ha dado cuenta? No, está el de Lamarck, por ejemplo, y otros tantos. ¿Corresponde a un modelamiento? No hay un modelo aquí. No hay una representación simplificada de la realidad. Es un proceso bastante complejo. Así que es eso, ¿no? Pues. Eso hace la selección natural. Explica el cómo se produce la evolución. Siguiente, en tiempos de sequía, los individuos de tamaño pequeño de la especie X son capaces de esconderse de sus depredadores. Y luego de muchas generaciones en condiciones de sequía, se observa un aumento en el número de individuos pequeños. Y considerando que el tamaño corporal es una característica heredable. ¿Cuál de los siguientes procesos evolutivos podría explicar lo ocurrido en esta situación? Ya. Hay individuos de tamaño pequeño, mediano y grande, ¿verdad? Pero en tiempos de sequía, los de tamaño pequeño son capaces de esconderse de sus depredadores. Y luego, muchas generaciones en condiciones de sequía, un aumento en el número de individuos pequeños, considerando que es una característica heredable. ¿Qué proceso evolutivo podría explicar esto? La especiación. Si no estamos formando nuevas especies aquí. La especiación es la formación de nuevas especies por diferentes mecanismos, ¿verdad? Selección disruptiva. Recuerden que la selección disruptiva es la que selecciona a los organismos de los fenotipos extremos, a ambos, a los más pequeños y a los más grandes. La estabilizadora selecciona a los de tamaño medio. Selección direccional, selecciona a uno de los extremos. Eso es claro. Yo les tengo grabado esto en evolución. Entonces la direccional selecciona a uno de los extremos, a los más grandes o a los más pequeños. La disruptiva selecciona a ambos extremos, ¿verdad? Esta otra, a los más grandes o a los más chicos, ¿ya? A los fenotipos extremos. Y la estabilizadora a los medios. Así que no hay otra opción, pues. Es una selección direccional porque selecciona a uno de los extremos. Bien. Dos poblaciones de una especie de pez, habitan un lago en el sur de Chile. Una población habita y se alimenta en la zona pelágica, cerca de la superficie del agua, y el otro en la parte bentónica, en el fondo del lago. Y esto lleva después de muchas generaciones a la formación de dos especies. Esto es una especiación, ¿verdad? Claro, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al mecanismo y al tipo de especiación? Esta es una especiación
¿Cómo se llaman cuando evolucionan en un mismo lugar juntos? Porque el lugar es el mismo, ¿no? Eso se llama especiación simpátrica. Sim es juntos. Separados, suponte tú, si hubiese una barrera que permitiera separar a dos poblaciones, un río, una montaña entre medio, a eso sería alopátrica. Así que esta es una especiación simpátrica, ¿verdad? Producida ¿por qué? Por el aislamiento. ¿Ah? Unos se quedaron a vivir aquí y otros en el fondo. ¿Ah? Es un aislamiento ecológico. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, un aislamiento mecánico. No, no, no. Si no hay ninguna estructura mecánica que los aísle. ¿Ah? En algunos casos, por ejemplo, hay incompatibilidad para copular. Podría ser un aislamiento mecánico. Hay una estructura que molesta al otro sexo impidiendo la cópula. ¿Aislamiento mecánico? No, entonces. ¿Es un aislamiento en el tiempo? Ah, uno produce un gameto en esta época del año, el otro en otra época. No, tampoco. Es un aislamiento ecológico, claro. Ah, pero aquí tenemos dos aislamientos ecológicos. ¿Y origina una especiación alopátrica? No, no, no. Viven juntitos, en la misma zona. Es un aislamiento entonces ecológico, una especiación simpática. No hay una barrera que separe a las dos poblaciones. Bien. 70. Los machos de varias especies de matapiojos presentan un órgano copulador cuya parte anterior tiene forma de cuchara. Esta estructura le permite al macho remover los gametos del otro macho que se hubiese apareado previamente con la hembra. ¿Qué función tendrá la remoción de gametos en el apareamiento? Bueno, las especies, los organismos tratan de asegurar que sean sus genes, ¿verdad?, los que se transmitan a la siguiente generación. ¿Ah? Por eso en machos, en leones, por ejemplo, es tan cruel donde ellos destruyen, matan a los cachorros que había en la manada, ¿verdad? Para asegurarse que sean sus genes los que van a seguir prosperando. En este caso también, sacan los espermatozoides de otro macho que se pudiese haber apareado previamente. ¿Para qué, profesor? Para que sean sus espermatozoides, para disminuir la competencia espermática. Entonces, para inhibir la fecundación, no, a él le interesa que sean los suyos los que van a fecundar. No es que inhiba la fecundación. Favorecer el aislamiento precopulatorio, no, si ya hubo cópula. Aumento de la competencia postcopulatoria, no. Él va a sacarlos. Que no hayan espermatozoides, ojalá de la otra especie. O sea, va a disminuir la competencia. Ahí está. Disminuir la competencia espermática. Y la otra, aumenta el aislamiento poscigótico, no tiene nada que ver. No hay formación de cigoto todavía, si no ha ocurrido la fecundación. O sea, así de fácil entonces esta pregunta, ¿no? ¿Está bien? Ya. Siguiente, producto de la exposición a un tipo de radiación, los espermatozoides de un hombre presentan una mutación en la región no homóloga del cromosoma Y. Ah, en el hombre se produjo una mutación en el cromosoma Y, en la parte no homóloga, o sea, en la parte heteróloga del cromosoma Y. Yo lo tengo grabado también en este canal, la herencia ligada al sexo, ¿verdad? ¿Qué proporción de su descendencia femenina? Ah, para tener una hija, el macho, el hombre en este caso, tiene que aportar el cromosoma X, pues. Si se aparea con él o este con él. ¿Qué porcentaje de su descendencia femenina podría presentar la mutación? Ninguna, pues. Porque para que sea mujer tienen que checar el cromosoma X. Y al 0% entonces, eso es todo. ¿Y a qué porcentaje de su descendencia masculina? A todos, pues. Porque para que sea hombre tienen que checar el cromosoma Y. O sea, fácil, ¿no? La única, al 0%. Si no transmite el I a sus hijas. Muy bien. 72. El daltonismo, todo esto se los tengo grabado en este canal, es causado por un alelo recesivo ubicado en los cromosomas sexuales. Claro, es un alelo recesivo, ligado al X. ¿Cuál de los siguientes genotipos corresponde a un individuo portador de la enfermedad? Ah, esto es un gen para ser normal.
y este gen para daltonismo. Un portador entonces es el que tiene así. Los únicos portadores son mujeres. Los hombres no pueden ser portadores porque el hombre tiene un solo X. Entonces el hombre o es normal o es enfermo. ¿Verdad? La mujer totalmente normal. Ella es una mujer normal portadora. Ella es una mujer daltónica. Es un hombre totalmente normal y un hombre totalmente daltónico. Entonces me dicen, ¿cuál de los siguientes genotipos corresponde a un individuo portador? Ella es una mujer portadora del daltonismo. Ustedes tienen que saber que el daltonismo, igual que la hemofilia, son ligados al cromosoma X. Ligados al cromosoma X. ¿Ya? Por eso no está en el cromosoma Y. Fácil, ¿no? Entonces, no hay otra opción. La dotación cromosómica humana es de 23 pares de cromosomas. Claro, tenemos 23 pares, o sea, 46 cromosomas. Es correcto afirmar que en la metafase, recuerden que en la metafase de la mitosis están ahí los cromosomas, los 42, los 43, los 44, 45, 46 cromosomas. Entonces, ¿tendrán aquí 23 centrómeros? No, 46, pues estos son los centrómeros, ¿no? La zona en donde están unidas ambas cromátidas hermanas. ¿Tendremos 23 centrómeros? No. ¿92 centrómeros? No. 46 centrómeros, uno para cada uno. ¿23 cromátidas? No, tendríamos dos cromátidas por cada cromosoma, o sea, tendríamos 92 cromátidas. ¿46 cromátidas? No, 92. Eso es todo. Recuerden, cada cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas. Son 92, porque hay 46 cromosomas. Aquí le puse los 6 nomás. Y después van a ir este para acá y este para acá, las dos cromátidas. Tengo grabada la clase de mitosis también por si le quieren dar una mirada. Son 92 cromátidas, pues. Eso es todo. Fácil también, ¿no es cierto? 74. En algunas especies de mariposas, las hembras son el sexo heterogamético. Producen gametos distintos. ¿Por qué? Y es ZW, claro. ¿Ah? ZW. Ella es la hembra. Ella produce gametos distintos. Ella determina el sexo del hijo, ¿verdad? Y el macho son homogaméticos. Claro, ZZ. Un solo tipo de gameto. Si una característica es recesiva ligada a Z, recesiva, una R chiquitita, ¿qué porcentaje de las hembras de la progenie presentarán esta característica, considerando que el macho es heterocigoto para la característica y la hembra no la presenta? La hembra no la presenta. La vamos a borrar. El progenitor es heterocigoto. R mayúscula. Entonces, si una característica es recesiva ligada al Z, ahí está. ¿Qué porcentaje de las hembras? Entonces, el macho, para que sea hembra, ella tiene que entregarle el W. Y el macho le puede entregar esto de aquí. Sería una hembra ZW. Ella sería entonces, presentaría esta característica recesiva, ¿verdad? Y esta otra, para que sea hembra, tiene que ser ZW. Ella aporta W y el macho puede aportar esta otra Z. Entonces, dice la pregunta, ¿qué porcentaje de las hembras de la progenie presentaría esta característica considerando que el macho es heterocigoto, como lo hicimos aquí, y la hembra no la presenta? Ahí está, pues. La mitad presentaría esta característica y la otra mitad no la presentaría. O sea, el 50%. Fácil también, ¿no?
Pura representación nomás. 75. Cada cierto tiempo las viviendas ubicadas en sectores precordilleranos son afectadas por aluviones, generando graves consecuencias para la población. El origen de esta problemática ambiental está directamente relacionada con la erosión del suelo. Exactamente. ¿Por qué se han producido desastres en nuestro país? Oye, aquí en la quebrada de Macul hace unos años en Santiago, chiquillas, chiquillos, donde murieron muchas personas. Fíjate que se destruye la vegetación nativa, por ejemplo, los árboles que hay aquí, la, la gran biodiversidad que hay. Por ejemplo, si habían arbolitos aquí, las raíces están afirmando el suelo, ¿verdad? Pero si se talan los árboles, y es cierto que se construye en un lugar peligroso, ¿no? Pero si se sacan los árboles, la lluvia cae directamente sobre el suelo, ¿verdad? No hay una superficie amortiguadora. Las plantas también, los árboles, mediante la evapotranspiración, absorben el agua y la eliminan, ¿verdad?, en su follaje. O sea, son fundamentales para mantener esta estructura. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones es la principal causa inmediata de la erosión de estos suelos precordilleranos? ¿El cambio climático? No. Sí, a veces había ocurrido antes lluvias allí. No. La tala indiscriminada de árboles. Ah, claro. La disminución de la biodiversidad animal y vegetal, ¿no es cierto? Es la principal responsable de esto, pero la tala indiscriminada de árboles es lo principal. La contaminación de los suelos, no. El reemplazo gradual de pastizal por bosque, no. Sería fantástico si el pastizal fuera reemplazado por un bosque nativo, ¿no es cierto? Entonces eso es, pues, ¿eh? No hay otra posibilidad. La tala indiscriminada de árboles. Eso va a provocar, claro, una disminución de la biodiversidad vegetal y también una disminución de la biodiversidad animal. Pero la causa primaria es esta. Los monocultivos también afectan enormemente, de manera negativa, ¿verdad? Bueno, aquí nos muestran en ciertas zonas geográficas se talaron los árboles nativos. Sí, ocurre muy frecuentemente, siempre reemplazado por un tipo de árbol exótico de crecimiento rápido con el cual se reforestó la zona. Qué pena más grande. A veces uno se alegra cuando ve bosques de pino insigne. La verdad es que eso es estable o inestable ese ecosistema. Totalmente inestable. A mayor biodiversidad, mayor estabilidad de los ecosistemas. Entonces, cuando uno ve un bosque de una sola especie, con gran redundancia, es lo contrario a biodiversidad, con cero riqueza específica, uno dice que bonito esto. No, no es bonito. Es inestable. No es natural también. Entonces dicen, vamos a extraer parte de la vegetación nativa y la vamos a cambiar por árboles y vamos a hacer un bosque ahí. Eso es un ruido ecológico que puede ser de respuestas catastróficas. El ecosistema se puede destruir, siendo reemplazado por un árbol exótico de crecimiento rápido con el cual se reforestó. Considerando lo sustentable los recursos y la biodiversidad, ¿cuál opción corresponde a las consecuencias más probables de esta reforestación? ¿Que aumente la variedad de nutrientes? No, pues si hay monocultivo aquí. ¿Disminuye la riqueza específica? Claro. ¿Disminuye la erosión? No. Si se taló la vegetación nativa. A mayor biodiversidad, mayor estabilidad. Si me ponen un ecosistema donde hay 10 especies distintas y en el otro hay 5, es más estable la que tiene mayor biodiversidad. ¿Aumenta la abundancia de especies en la zona? No, pues si la estamos disminuyendo. ¿Aumenta la humedad del suelo? No, no hay vegetación nativa. Disminuye la riqueza de la zona. El ecosistema puede que no soporte el ruido y se destruye simplemente. Un ruido ecológico es cualquier cambio que se produzca en el ecosistema. Y hay muchos ecosistemas que tienen un equilibrio muy débil. Cualquier ruido, pum, pueden hacer que el ecosistema no responda de forma elástica y se destruya. 77. En una isla no habitada por seres humanos, cohabitaban distintas especies nativas. Posteriormente, esta isla fue colonizada por humanos que se establecieron allí. ¿Cuál de las siguientes actividades humanas podría ser una causa directa de la pérdida de la biodiversidad nativa?
¿Cuál actividad humana podría ser una causa de la pérdida de la biodiversidad nativa? El consumo sustentable de frutos. No, un desarrollo sustentable, fantástico, pues. No es esta entonces. El ingreso de animales que no existían en la isla. Claro. Eso es un ruido ecológico. La introducción de una especie que puede hacer que el ecosistema completo desaparezca. Sí, hasta el momento esto es la respuesta correcta, ¿no? El tratamiento del agua de mar para volverla potable. No, si es bonito. Nosotros estamos sufriendo falta de agua potable. ¿Pero por qué queremos? Si se puede potabilizar el agua de mar. Y se canaliza, eso es todo. Tenemos un mar que baña todo nuestro país, que es fantástico. Mediante osmosis inversa se obtiene agua potable y se acabó. Podríamos regar y tener todo lo que queramos. Esta es la solución. No, esto es positivo, pues. El tratamiento de los desechos, oye, qué fantástico, pues. O sea, así de fácil esta. Y no se les ocurrió la alternativa, por favor, si esto tiene tanto para preguntar. ¿Qué pasa? Que no hay ocurrencia. Por eso disminuyeron la cantidad de distractores. Qué bueno para ustedes, ¿no? Pero ¿cómo no se le va a ocurrir otro distractor? Pues? Bien, yo le puedo dar 10 al Denver, ¿eh? Para esta misma pregunta. Bien, 78. Algunos moluscos son capaces de vivir en la piel de las ballenas, consumiendo algas sin dañar ni favorecer a estos cetáceos. Viven en la piel sin causar daño. Los moluscos viven en la piel, sobre la piel de ballenas, se benefician. ¿Y a estas qué les pasa? Nada. ¿Cuál es el tipo de interacción? ¿Cómo se llama esta? ¿Eh? Muy bien, comensalismo. Cuando una se beneficia, la otra nada, comensalismo. O sea, qué fácil es. Neutralismo no es 0-0. Mutualismo, los dos se benefician. Depredación, uno se beneficia y se perjudica. Parasitismo, lo mismo. Claro que este se muere. Aquí no le conviene que se muera el huésped, porque si no el parásito también se muere. Fácil, ¿no? Va a haber una de estas con las mismas alternativas. Va a cambiar, te van a poner 0-0, más menos, en fin. Siguiente. En una determinada zona intermareal de la costa chilena abundan dos especies de lapas que se alimentan de la misma alga. Estas coexisten con una especie de estrella de mar que depreda sobre ambas especies de lapas. En una determinada zona intermareal, siempre tienen que hacer esto ustedes, ¿no? Se alimentan, entonces tenemos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un alga. Abundan dos especies de lapa que se alimentan de alga. Entonces aquí tenemos la especie de lapa 1 y la especie de lapa 2, que se alimentan. Estas coexisten con una especie de estrella de mar que depreda, ellas les sirven de alimento. Entonces esta es una pequeña red, ¿verdad? Las dos les sirven de alimento a la estrella de mar. Es el predador. Si una enfermedad reduce significativamente el tamaño de la población de estrellas de mar, si disminuye la cantidad de estrellas de mar, ¿cuál de las siguientes consecuencias ocurrirá en una primera etapa? Qué fácil. Si disminuye la cantidad de estrellas de mar, ¿qué va a pasar con ellos si nadie se los come? Aumentan, pues. Aumentan la especie de lapa 1 y 2. Después podría haber una competencia entre ellas. La cantidad de algas podría disminuir, pero en una primera instancia, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál de las siguientes consecuencias ocurrirá en una primera etapa? ¿Un aumento de la población de algas? No, porque va a haber más lapas comiéndoselas. ¿La extinción de ambas especies? No, pues si nadie se las come. ¿Un aumento de la densidad poblacional? Claro, aumenta el número de individuos de ellos. ¿Un aumento de la población de una lapa y la disminución de otra? Podría ser, si hay una competencia entre ellas por el recurso, pero no en la primera etapa. La migración de una de las poblaciones, no en una primera etapa. Eso es, así de fácil. ¿O no? Siguiente, una determinada especie de roedor migra de su ambiente natural debido a la deforestación de su hábitat. En ausencia de depredadores y con recursos disponibles ilimitados, recursos disponibles ilimitados, ¿cuál de los siguientes gráficos representa
la curva de crecimiento. Por favor, si tenemos una población de roedores y dice, en ausencia de depredadores, nadie se lo come, y los recursos ilimitados, crece en forma exponencial, pues 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, etc. Si los recursos son ilimitados, entonces crecerá ¿cómo? ¿Así? No, pues, así. A ver las otras alternativas. No, ¿cómo a disminuir? Oye, qué malo los distractores. Aquí se supone la capacidad de carga, cuando hay límite, ¿verdad? Pero aquí me dice que los recursos son ilimitados, así que tampoco. O sea, esa es la alternativa, ¿la ves? Pues no hay otra opción. El crecimiento es en forma exponencial. ¿Mm? Bueno, espero haberles ayudado, estimadas y estimados alumnos. Espero que sigan muy bien, sigan estudiando harto. Recuerden lo que se ha demostrado. Tú decides si te conviertes en genio o no. El potencial existe. Demostrado. ¿Ok? Que estén muy bien. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chao, chao.